Dígale a su vecino, sal, sal, dígale, sal. ¡Ay, qué grosero! ¡Qué grosero! Durante los días de pandemia, estábamos conectados por Zoom, era un tiempo, usted sabe, de mucha batalla emocional, había mucho temor. Y recuerdo que este fue un mandato que Dios me impulsó a compartir, que la gente salga de ese encierro emocional en el que se había enclaustrado. No salen de ese ámbito de incertidumbre en el que pasan la mayor parte del tiempo. No salen en pos de los sueños que Dios les ha dado. No salen ni siquiera en pos del llamado que Dios les ha hecho. Entonces la palabra sal en aquel momento, recuerdo tanto, fue una palabra que despertó el corazón de muchas personas y curiosamente esa misma palabra es una palabra que el Señor Jesús utilizó para expresar lo que sería un mandato para la iglesia. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 verso 13. Ustedes, dice la palabra, ustedes, diga conmigo nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿Acaso? No. Por tanto, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Jesús siempre enseñaba en parábolas. Una parábola era básicamente una historia que cobraba sentido en la vida diaria, pero que transmitía enseñanzas profundas. Jesús enseñaba en parábolas. La gente se cautivaba porque una buena historia cautiva. El único detalle es que aunque la gente era cautivada por la historia, no siempre entendía la enseñanza. Jesús, un día después de compartir una parábola, la del buen sembrador, está apartado. Los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? La gente se ve fascinada, ponen, tú sabes, expresión de estar enganchados en la historia, porque de alguna forma se conectan con las emociones, pero no entienden nada. Eso le dijeron los discípulos. No te están entendiendo, te están escuchando, pero no te están entendiendo. Y Jesús sorprendentemente les da una respuesta que puede sonar desalentadora, pero ojo, esa es la respuesta de Jesús. Jesús dice, lo que pasa es que los secretos del reino no son para todos, solamente son para los discípulos. Ahí es cuando usted dice, ay, ay, ay. Dígale a su vecino, discípulo, dígale, discípulo. Porque si pones expresión de cautivado por la historia, pero no entiendes nada, no te sirve. Diga conmigo, ay, 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 ay. Entonces Jesús le responde eso a los discípulos. Y usted entenderá, los discípulos se pusieron pilas. A ver, espérame, yo no solo quiero quedarme enganchado en la historia, yo no solo quiero despertar mis emociones, yo realmente necesito entender. El Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de la gente. Entonces hay gente que te puede dar respuestas que son correctas, pero no significa que entienda lo que está diciendo. Y a veces la iglesia experimenta eso. Tú les preguntas algo, te responden bíblicamente, te responden correctamente, pero no están entendiendo lo que están respondiendo en realidad. Y Jesús aquí les dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y usted sabe que la sal obviamente tiene muchas funciones, propiedades y obviamente también beneficios. Los tiempos que vivimos son diferentes a los tiempos bíblicos. Hoy nosotros gozamos de ciertas comodidades. Tener una nevera es una bendición, dígame si no. Bueno, salvo los días de apagones, pero bueno, eso es otra historia. Pero los días que vivimos nos dan ciertas comodidades que no nos hacen valorar las propiedades de algo que Jesús usó como forma metafórica, la sal. Y Él le dice, ustedes son como la sal de la tierra. Ahora, ojo con esto. Si, digamos, yo tuviese un buen filete aquí, que no lo tengo, pero si lo tuviese, y usted tuviese que prepararlos, usted va a esparcir la sal por todo el filete, ¿cierto? Porque usted quiere que todo el filete sea sazonado. Usted desea ponerle suficiente sal a cada rincón de esa proteína que usted la quiere degustar con la gente que usted ama. Porque
En los tiempos antiguos se hacía eso, pero no para sazonar necesariamente, aunque era un beneficio adicional. Realmente se hacía para preservar la buena condición del alimento. Esto es lo que sucedía. Ellos esparcían sobre el alimento que querían preservar porque no tenían nevera, y esto es lo interesante: al esparcirlo cubrían todo. ¿Y por qué te lo digo? La semana anterior te comenté que nosotros tenemos 3 propósitos en Dios para este año. Uno de ellos es que queremos ver la tierra, toda la región que el Señor nos ha confiado, llena de su gloria. Llena de su gloria. Pero para poder ver la tierra llena de su gloria, debemos entender lo que significa: ustedes son la sal de la tierra, porque la sal tiene que ser esparcida, tiene que ser esparcida. Y la sal preserva, conserva los alimentos. La sal, literalmente, en los tiempos antiguos se usaba para evitar la descomposición, la corrupción de los alimentos. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Ustedes son tan necesarios en esta tierra y tienen que estar esparcidos en todas partes, porque donde ustedes estén presentes, ustedes van a preservar la corrupción. Lo que sucede es, hay demasiada corrupción en tantos lugares porque no estamos entendiendo nuestro llamado a ser sal. No estamos entendiendo nuestro llamado a ser sal. Quiero mostrarles algo. Entre las propiedades que la sal tiene, la sal deshidrata los microorganismos. Entonces la sal extrae la humedad de ciertos alimentos y obviamente de las bacterias. Cuando se esparce sal sobre un alimento que se quiere preservar, esta sal esparcida deshidrata y obviamente le da un ambiente hostil a todas las bacterias. Entonces la alta concentración de sal altera el equilibrio químico dentro de las células bacterianas, impidiendo la reproducción. Eso es pura realidad. Pero cuando yo pienso un momento en nuestra dinámica espiritual y entiendo, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, debo entender que nosotros preservamos el mundo para que no sea corrupto. Pero cuando la iglesia no entiende su misión y pierde su sabor, entonces en lugar de ver un bloqueo a la corrupción, solo vemos una expansión de la corrupción. Es lo que sucede. Cuando la vida de un creyente no se diferencia de la vida de alguien que no es creyente, entonces la sal dejó de cumplir su función. Porque la sal debería preservar, impedir, generar un ambiente hostil para que no haya una reproducción bacteriana. Eso es lo interesante. Entonces, cuando tú estás, digamos, en tu trabajo o haciendo negocios o estás en tu barrio y la gente que obra mal se alinea contigo para evadir, tú sabes, impuestos, para hacer cosas que no están bien, obviamente la corrupción se expande, porque la sal pierde su sabor. La sal pierde su sentido. La sal tenía esta función de crear un bloqueo a la corrupción. Esta semana que terminamos el ayuno, si recuerdan el domingo anterior, les propuse, ¿quién me acompaña 40 días? Nadie quiso ir conmigo a los 40 días. Alguien dijo, pastor, yo oro por usted nada más. Pero saliendo del ayuno, hay una oposición espiritual. ¿Por qué? Porque hay fuerzas del mal que no quieren que tú camines en justicia. No quieren que tú camines en rectitud delante de Dios. No quieren que tú camines en la verdad. Hay fuerzas del mal que no quieren que tú estés en paz con Dios. Entonces va a haber una oposición y van a haber golpes. Esta semana fue muy dura porque personas que son de nuestra comunidad sufrieron pérdidas de gente que aman. No vienen a la comunidad, pero un golpe así obviamente te desmoraliza, porque tú puedes incluso llegar a preguntarte por qué ahora que busco a Dios suceden cosas que no se entienden. ¿Por qué ahora que estoy alineándome con Dios hay cosas que me están sucediendo que no logro asimilar? Una de las personas que sufrió un ataque esta semana tuvo que ver a un familiar querido siendo operado de emergencia.
Y de forma inexplicable, porque estamos hablando de alguien que es un adolescente, teniendo que ir a un quirófano, y uno dice, Dios, ¿por qué? Siempre va a haber oposición, porque cuando uno empieza a alinearse con el Señor y Dios empieza a establecer su reino, la oposición se va a manifestar de tantas maneras posibles para que tú dejes de poner tus ojos en Jesús y tú empieces a ver circunstancias, empieces a desviarte del camino, te detengas del propósito. Esa es la realidad. Esta semana probablemente ustedes conocieron de una situación que sucedió en una de las urbanizaciones de La Joya. ¿Le identificaron? Una situación que puso en alerta a muchos. Es interesante porque esas cosas que suceden, a veces uno dice, ¡uy, qué temor! Porque obviamente ya no sé quién es mi vecino, ya no entiendo lo que está pasando, no sé con quién estoy al lado. Y ojo con esto. Uno puede reaccionar en temor. Pero tú debes entenderlo. Dios no opera en la oscuridad, Satanás opera en la oscuridad. Y muchas de las cosas que suceden en la oscuridad tú nunca las ves, pero están sucediendo y están afectando la vida de tu casa, la vida de tu barrio, la vida de tu ciudad, la vida de tu entorno, de tu país. Porque Satanás opera en la oscuridad y él no quiere ser expuesto. Dios opera en la luz. Y cuando la iglesia busca a Dios y empieza a vivir consciente de que preserva, Dios va a sacar a la luz lo que está mal para que sea expuesto. De tal manera que lo que no conocías ahora lo entiendes y entonces sabes desde dónde tienes que batallar la buena batalla de la fe. No es un asunto de decir, no me preocupo, no estoy diciendo eso. Pero es un asunto de entender que si Dios está en el asunto, Él está exponiendo, porque ocurren una de dos opciones. La gente que está obrando mal se vuelve a Dios porque es lo que Dios anhela y se arrepiente y abandona su mal camino, o simplemente tiene que ser juzgada, tiene que ser distanciada. Entonces, las cosas que estamos viviendo funcionan obviamente, pero tenemos que entender que nuestra labor al ser sal de esta tierra es preservar. Tus oraciones, escúchame, van a crear un ambiente hostil para los vecinos que andan en mafias. Tus oraciones van a crear un ambiente hostil, porque la gente va a decir, no puedo estar aquí. Conozco historias de familias que se pusieron a orar y tenían vecinos que literalmente estaban en muy malas cosas y tuvieron que irse. Conozco historias de personas que estaban metidas en brujería, pero no podían cruzar el umbral de cierta puerta porque decían, hay una protección espiritual y no podemos hacer nada ahí. Es increíble, pero la verdad es esta: cuando tú entiendes que el Señor te dio un llamado y ser la sal de la tierra, tú preservas el lugar donde tú vives. Tú preservas el lugar donde tú vives. Entonces, cuando yo te dije la semana anterior, queremos llenar la tierra de su gloria, lo que te estaba diciendo es tenemos que ser una sal esparcida. Durante los días de ayuno, muchos de ustedes se conectaron desde su hogar, desde su trabajo o rumbo a su trabajo. Eso es lo interesante. Cuando tú orabas, tú estabas esparciendo la palabra, estabas esparciendo sal, tú estabas dándole sabor a la vida. Donde había queja, tú empezabas a traer bendición. Donde había obviamente maldad, tú empezabas a quebrantar el poder de las tinieblas. Donde no había esperanza, tú dabas palabras de esperanza. Y eso empezó a transformar las atmósferas. Entonces, alguien conectado aquí, alguien conectado acá, alguien conectado acá, alguien conectado acá, está esparcida por todas partes. Tenemos que llenar la tierra de su gloria. Ahora, te voy a lanzar un reto adicional. Escúchame. Nuestra oración es que podamos tener un espacio de conexión. Porque cuando dos o más se ponen de acuerdo, caminan juntos, cualquier cosa que pidan, Dios lo hará desde los cielos. Si tú dices, pastor, a mí me gustaría abrir la puerta de mi casa para que se predique la palabra, ese lugar es un lugar donde la sal está siendo esparcida y ese lugar preserva, obviamente, toda la urbanización, toda la región, la preserva de la corrupción moral en la que vivimos. ¿Cuántas de nuestras urbanizaciones se han convertido en casas, almacenes de droga y de hombres malos?
Los llamamos al arrepentimiento, claro que sí, queremos que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero cuando no se arrepienten, necesitamos entender que tenemos que crear un ambiente hostil en el mundo espiritual, porque, ojo, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Pero cuando la iglesia pierde su función, la descomposición ha empezado a crecer. Tenemos que volver a nuestro llamado. La segunda cosa que la sal hace es que la sal le da sabor. Imagínate ese filete, ¿no? Entonces pongo en cada rincón de lo que me voy a comer para que obviamente en la porción correcta esté sazonado. Porque qué feo comer un filete sin sal. ¿Sí o no? Pastor, no sabe. Yo sé, a veces nos mandan a comer por temas de salud sin sal, pero la sal en proporciones correctas le dan sabor a las cosas. Hay un ambiente insípido y la verdad es que para eso necesitamos la sal. Tú le das sabor a tu casa. Dígale a su vecino, tú le das sabor a mi vida. Porque tu testimonio me inspira. Si está con su esposa, su esposo, dígale, tú eres el sabor de mi vida. Ay, sin beso, que este no es el momento, por favor, este no es el momento. Tú le das sabor a la vida de tus hijos. Cuando tus vecinos te ven y ellos batallan con cosas al igual que tú, pero tú tienes el sabor de la esperanza, ellos dicen, yo quiero lo que tú tienes. Yo anhelo la esperanza que tú tienes. Yo anhelo el gozo que tú tienes. Yo anhelo la paz que tú tienes. El sabor realza las cosas. Pero ¿qué sucede cuando la gente conversa contigo y te dice, no, es que todo está mal? Y tú dices, sí, es verdad, está mal. Vea, calladito se lo ve mejor. Usted sabe que la Biblia dice que el necio, aun cuando calla, tiene pinta de sabio. Mire a su vecino con actitud sospechosa. Pinta tienes, dígale, pinta tienes. El apóstol Pablo decía que nuestro hablar sea sazonado. Cuando tú te juntas con gente que solo ve quejas, que solo ve mal, obviamente no hay diferencia porque tú tienes una esperanza en la que tú te sostienes aún contra esperanza. El mundo puede estar mal. Jesús dijo, obviamente, en los postreros días ustedes escucharán de guerra, de rumores de guerras. Habrán obviamente pestilencias, habrán cosas que estarán atacando la humanidad, las bases de la civilización. Todo eso es parte de, pero tranquilos, ustedes confíen porque yo he vencido al mundo. Cuando la iglesia logra entender que su posición en esta tierra es darle sabor a la vida, la iglesia cumple su misión de ser sal. Pero si la iglesia se enfrasca como todo el mundo y solamente habla muerte y se queja y solamente ve pesimismo y no ve el futuro glorioso que le espera en una eternidad junto a Cristo, la iglesia ha perdido su sabor. Así que dígale a su vecino, no pierdas tu sabor. Ahora dígale, no pierdas tu sabor. Dígale, ten sabor. Tú preservas, pero también tú le das vida a tu entorno. Tú tienes algo que la gente no conoce, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tú tienes algo que la gente no entiende, tú tienes un gozo que renueva tus fuerzas. Tú tienes algo que la gente anhela pero no sabe dónde encontrar. Tú tienes la esperanza porque tus ojos están puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de tu fe. Tú tienes lo que el mundo necesita. Tú le das sabor a tu casa, a tu entorno, a tu nación. Y la iglesia necesita entender, número 3, que la sal sana y purifica. Sabes que en otros tiempos, mucho antes de que la medicina fuera obviamente lo que hoy es, la sal era usada para procesos de sanidad. La sal tiene propiedades curativas y se ha usado para desinfectar heridas a lo largo de la historia. Es nuestra labor entender que al ser sal de la tierra somos llamados a traer sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Tú recuerdas las palabras de Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto Él me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Cuando tú logras entender que tú eres la sal de la tierra, donde hay rencor, tú llevas una palabra de perdón. Pero ¿sabes qué es triste? Cuando los cristianos están
llenos de rencor y no tienen capacidad de perdonar. Hemos perdido el sabor si esa es nuestra realidad. Hemos perdido nuestra esencia si esta es nuestra realidad. Algo que es interesante, por ejemplo, es que la sal es un antiséptico natural. La sal ayuda a eliminar las bacterias y a prevenir las infecciones en heridas que están abiertas. La sal favorece la cicatrización al reducir la proliferación de microorganismos y permite que el cuerpo sane más rápido. La sal alivia irritaciones. ¿Ha tenido una irritación de la garganta? ¿Cuál es el secreto de la abuela? Agüita con sal. Y luego usted al rato está, ¡ay, qué alivio! Que las abuelas sí sabían, ¿no? Pero nosotros hemos perdido la conciencia y hemos perdido de vista nuestra esencia. Nosotros somos llamados a traer sanidad. Cuando tú conversas con alguien, ¿cómo termina esa persona al terminar el diálogo contigo? Mira, te voy a decir esto. A mí me da pesar. Por ejemplo, vienen días de elecciones. Y yo no me voy a meter en política, pero quiero que me escuches en lo que te voy a plantear. Yo entiendo que tú tengas una preferencia política porque eso es parte de la vida. Uno tiene preferencias y eso está bien. Pero cuando yo escucho a muchos políticos que están proponiendo cosas, no proponen cosas, solo destilan rencor. Y lo que me duele es cuando escucho a los seguidores de los políticos destilar rencor. Y a veces me encuentro con cristianos que van a la misma iglesia y están peleando en redes sociales, diciéndose de todo. Y luego se encuentran y Dios te bendiga. Obvio, como no saben quién es el perfil de quien están hablando, pero usted me está captando. Nosotros somos llamados obviamente a tener ciertas preferencias en la vida, pero más allá de las preferencias somos llamados a ser del reino de los cielos. Nuestra lealtad no es a tal o cual tendencia, nuestra lealtad máxima es a Jesucristo. Y Él es quien gobierna. Entonces, cuando la iglesia entiende que su llamado es a ser un agente de sanidad, la gente puede entender que en Cristo hay esperanza. El que estaba con el corazón quebrantado encuentra sanidad. El que llevaba una amargura la puede soltar. Porque las raíces de amargura, déjame decirte, ponen en riesgo la salvación. Así que dígale a su vecino, sin raíces de amargura. Dígale, sin raíces de amargura. Ahora dígale, que tu rostro exprese el gozo del Señor. Porque hay gente que tiene el gozo del Señor en el corazón, pero no se lo ha dicho al rostro todavía. Que tu rostro exprese el gozo del Señor. Y la siguiente cosa, la cuarta cosa que te quiero mencionar, es que la sal, cuando tú consumes sal, tú sabes, crea sed. Cuando tú has consumido sal, la sal te provoca sed. ¿Se han dado cuenta? Ahora, esto es lo interesante. Cuando tú eres sal genuina, la pregunta es, ¿cuánto desea la gente a Jesús después de conversar contigo? Porque si la gente no desea a Jesús, no tiene sed de Jesús, oh, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque la gente dice, no, si para ser como Él mejor ni voy a la iglesia. Oh, no, Dios mío. ¿Alguien está captando lo que estoy diciendo? Mira, a mí me duele esto. Permítanme ser vulnerable y ruego, perdónenme porque quiero hablarles de algo muy personal. Un día una de mis hijas, conversábamos en el comedor y yo les hice una pregunta, si deseaban casarse, ¿no? Porque a veces uno se sienta con los hijos y los hijos no quieren casarse cuando uno se da cuenta. Y una de mis hijas me responde, sí, papi, claro. No les voy a negar, nuestra vida no es perfecta, es caótica, créanlo, o sea, es un hogar como cualquier hogar, con altos y bajos, con crisis, o sea, es un hogar como cualquier hogar. Pero cuando mi hija me responde, obvio, claro que queremos casarnos porque es lindo ver cómo se construye un matrimonio, yo lloraba. Porque había una sed de vivir un propósito, un deseo. Y cuando converso con la gente y la gente después de conversar veo que se reconecta con el Señor y empieza a venir a la iglesia, digo, Dios, gracias. Porque
no es algo que hay en uno, pero es tu gracia en uno, la que logra que la gente tenga sed de ti. Cuando la gente te ve, ¿cuánto de Jesús quiere? Jesús dijo, el que beba el agua que yo le daré de beber, no tendrá sed jamás. Pero cuando la gente te ve, ¿cuánta sed tiene de Jesús? Ahora, cierro diciéndote esto. Para que la sal pueda cumplir su función, la sal tiene que salir del encierro en el que está. Tiene que salir. Por esa razón empezamos diciendo sal. Dígale a su vecino, sal. Sal de ese encierro de temor. Sal de esa amargura. Sal de esa esclavitud. Sal de ese lugar en el que te has mantenido por mucho tiempo y no has vivido en el propósito. Sal de ese lenguaje de solo quejarse. Cuando tú lees la historia, el pueblo de Israel se quejaba. Y todos los que se quejan, debes saberlo, mueren en el desierto. Hay muchos que solo miran de lejos promesas hechas por Dios, no porque Dios no quiera cumplirlas, sino porque su hablar no es sazonado. En lugar de dar gracias, se quejan. En lugar de hablar palabras de vida, hablan palabras de muerte. En lugar de ver la bondad de Dios, solo se dan cuenta de lo que no han alcanzado. Es hora de salir. Tienes que salir y tienes que ser la sal de la tierra. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento, por favor?